Estamos de regreso, amigos del Circuito Éxitos, y vía Zoom tengo al profesor Oscar Iván Rose. Él es subdirector de la Asociación Civil con la Escuela. He leído una encuesta que me dejó realmente preocupada de la situación de los docentes en Venezuela. Uno, pues se le imagina, porque uno conoce los sueldos, pero cuando lee la realidad como la que yo leí, lo que entra es primero una profunda tristeza, después una gran indignación y luego pues preguntarme qué es lo que se puede hacer frente a esto. Profesor, bienvenido, gracias por atendernos, buenos días. Muchas gracias, Carolina. Buenos días a ti y a los tuyos. Cuéntanos, Oscar Iván, ustedes deciden hacer esta encuesta tratando de buscar algo distinto a lo que es la situación real o para ponerle nombre y apellido a la situación real. Creo que es lo segundo. Nosotros desde ya hace 2 años y medio, empezamos a la situación de las públicas, privadas, subvencionadas del país, pues. Hace 2 años y medio, la situación que encontramos no era muy satisfactoria. Entonces, este año decidimos, en medio de la pandemia, porque esto comenzó a aplicarse en el mes de enero, nuevamente tratar de establecer qué estaba ocurriendo en el ámbito del personal docente, de los niños, por supuesto, de la infraestructura y de la atención en general en la escuela. Y los datos que, en la medida que han venido pasando los meses que fuimos obtuviendo, de alguna manera ratifican una tendencia que se venía observando en los años anteriores. No solamente en el estudio nuestro, sino en general en los estudios de todo que han hecho distintas instituciones, como LUCAP, como en COVID, pues. O sea que de alguna manera la realidad no puede ser ocultada. Están pasando cosas graves, preocupantes, y que nosotros creemos que es la vocación de nosotros como asociación. Te escucho muy mal, Oscar Iván. Nosotros somos educadores. No, voy a tener que parar la grabación. Ajá, ahí te tengo. ¿Me oyes, Oscar Iván? Sí, te oigo. Ok, lo que te quiero preguntar es si esta encuesta que ustedes hicieron de alguna manera viene a refrendar lo que hizo en COVID y todos los estudios que ha hecho la Católica, además de en COVID, ¿no? Sí, en buena medida, aunque nuestra muestra es menor, pero es representativa a nivel regional. Recogemos datos, por ejemplo, hay una caída de matrícula y nosotros lo vimos sobre todo en el área rural. La matrícula en el área rural cae. En el área urbana no tanto porque hay un desplazamiento del sector público hacia los privados, pero obviamente cae. Otro elemento interesante. ¿Cuál podría ser la razón de que haya caído en el sector rural la matrícula? Bueno, probablemente una de las razones es que en el sector rural es más duro, pues, en la situación socioeconómica. No es lo mismo, vamos a decir, los que puedan agarrar un carrito o el metro en el área metropolitana. En el área rural no hay nada de eso. Los docentes y los niños se tienen que ir a pie y eso obstaculiza. Muchos simplemente no van. Yo me acuerdo que algunos docentes nos afirmaron para llegar a la escuela era 1 hora, 2 horas, 3 horas. Wow. Y eso no te permite que un docente o un niño vaya todos los días, pues. Va menos días. No, pero es que sabes también lo que se me ocurrió, que podía ser quizá que están obligando a trabajar a los niños para que sea una fuerza laboral más dentro de la familia, ¿no? Sí, mira, eso lo encontramos nosotros. Nosotros importamos un porcentaje, alrededor del 40% de niños que faltan a las escuelas, y cuando se les preguntaba la causa, creo que un 20 y pico % simplemente decían que tenían que ayudar a sus padres en las labores de manutención, pues. No podemos afirmar que están trabajando, pero sí decían que ayudaban a sus padres a obtener el sustento familiar. Wow. Obviamente, eso es preocupante porque esos son niños que
el problema después que un muchacho te falta varios días o de manera continuada a las labores escolares, recuperar los aprendizajes es complejo, No lo es difícil. recupera, no lo recupera. Te voy a interrumpir porque tenemos que identificar el circuito. Ya regresamos contigo. Ya venimos con el ¿Cómo profesor no? Oscar Iván Rosa. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos. Estamos conversando con el profesor Oscar Iván Rose. Él es subdirector de la Asociación Civil con la Escuela. Y estamos hablando de esta encuesta que ellos llevaron a cabo, que lo que viene tristemente es a refrendar todo lo que las otras encuestas han venido diciéndonos sobre la situación de las escuelas, de los profesores y de los niños. El transporte sigue siendo un gran problema, ¿no? Y el costo del transporte también. ¿Me oyes? Sí, sí, te oigo plenamente. Ah. Sí, obviamente el problema del transporte va para los docentes y para los niños. Eso básicamente se estudia a nivel del acceso, pues. O sea, hay severas limitaciones e imposibilidades para acceder a una escuela. Lo primero que tú te preguntas, ¿cómo llegan los niños y los docentes en las escuelas? Bueno, casi el 100%, está por el orden de los 98% de los niños llegan a pie. O sea, ese es el no. ¿Por qué? Cuando tú te preguntas, bueno, que el transporte escolar y las rutas escolares desaparecieron en nuestro país hace mucho tiempo. Eso que en la democracia había rutas escolares y transporte escolar con sus eficiencias y todo, pero había, pues, pero eso ya no existe. Pues. Y el transporte escolar no solamente brindaba oportunidad de acceso a los docentes, sino también, y sobre todo a los niños. Entonces, en el caso de los docentes, llegan a pie más del 50%. El resto, después ellos te responden, bueno, vamos en cola, o vamos en moto, o me voy, algunos tienen todavía vehículos y van. En el área rural es deprimente porque la mayoría cuando llegan es a pie, porque inclusive no hay acceso a muchas instituciones escolares de ningún tipo. Y cuando tú preguntas, en el caso de los docentes, tú dirías, bueno, ¿cuál es el utensilio? ¿Cuál es su vestimenta que más se usa? Obviamente, cuando le preguntaba al año anterior que no pudo comprar un zapato, porque bueno, por el costo de esto. Entonces, el acceso es bien complicado. Incluso se llegó a y nosotros sabemos en algunas encuestas previas de otros sectores que preguntaban de dónde había parada a la escuela. Bueno, más de la mitad de los muchachos decían que ellos caminaban entre 100 y 1 kilómetro para poder llegar a la escuela. Oye, No es todas las no escuelas pudiéramos hacer así como una acerca. colecta de zapatos para maestros y para muchachos. Yo Sí, encantada presto este espacio para hacerlo, ¿sabes? O sea, vamos a organizarnos y realizamos un día, nos ponemos en una plaza a que la gente traiga lo que pueda dar, porque es que es increíble que un maestro, yo vi un video de una profesora y de una enfermera, vi dos videos, una era una profesora y otra una enfermera, que tenían un hueco de este tamaño en la suela del zapato y seguían yendo a trabajar, que es una cosa realmente encomiable, porque otro tema que ustedes tocaron son los sueldos. por supuesto, el sueldo de los docentes, a pesar de que hubo una especie de ajuste, ¿verdad? No llega ni siquiera no llega ni siquiera en el caso de mayo a la canasta básica a nivel dólares, que era 300 y tantos de dólares. Por lo general, los docentes ganan desde los que ingresan, ¿verdad? Hasta el que tiene mayor categoría. O sea, un docente, vamos a decir, un docente 6, que es el que tiene más categoría, que apenas si gana 100 y pico dólares, un poquito más. Eso es un docente que tiene más de 15 años. Eso es un docente que tiene maestría, que tiene estudio. Entonces, cuando tú ganas 130, 120 dólares, bueno, eso no te alcanza, simplemente. Entonces, ahí hay una especie de frustración, porque si yo estudié 5 años en universidad, después hice una maestría o una especialización, unos estudios, ¿cómo es que yo no me puedo ganar mi sustento con mi salario? Ojo, los docentes siempre nos han sido buen pagados, pero lo mínimo que te exige un docente es un salario decente, pues, para poder vivir de eso. Y ese problema... Cuando yo era una niña, los profesores podían vivir bien, como clase media, que podía darse sus gustos, dice para Margarita,
en las vacaciones de Semana Santa o en el verano, incluso de saltar a Miami y uno que otro hasta Europa. O sea, esto es una cosa de verdad que no se justifica que haya pasado, y mucho menos en un país al que le entró el chorro de dólares que entró a Venezuela. Así es, Desgraciadamente se nos acabó así el es. tiempo, pero te voy a comprometer de verdad a hacer esa campaña. Nos ponemos de acuerdo tú y yo después y convocamos aquí a la gente para donar zapatos, tanto para los profesores como para los niños. ¿Te parece, Oscar Iván? ¿Cómo no? Cuenta conmigo, me avisas y yo colaboro Claro que activamente. sí. Muchísimas gracias Muchas por gracias. habernos atendido en la mañana de hoy. Despedimos Gracias a ti. al profesor Oscar Iván Rossi, identificamos el circuito, ya venimos. Okay.